Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How much? También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 22 de agosto del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de la comparecencia de Rodrigo Chávez esta mañana, así como el avance de discusión futuro del proyecto de jornadas de 12 horas, la condena del Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa por atrasar la recepción de la renuncia, por votar la renuncia de Brunner, y de nuestro congresista de la semana en las secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. ¿Tú bien? Lucho? Nada. ¿Qué dice? No, está bien. La producción se le olvidó prender una de las luces aquí atrás de nosotros, pero todo bien. Esas cosas pasan. En fin, empecemos por el principio, Lucho. La comparecencia de esta mañana. ¿Cuál es tu valoración general de lo ahí acontecido? Bueno, no vamos a entrar en detalles de todo lo que se habló porque fue una sesión bastante larga. 4 horas fueron. Sí, terrible. Y encima tuvieron que dejar a don Jorge Rodríguez, el ministro de Cultura, para el martes después del plenario de la noche porque ya se había hecho demasiado extensa la sesión. Y en la asamblea los viernes no se trabaja después del mediodía. Correcto. Tema de ya acumulación de horas máximas del límite de la semana. Pero vamos a ver, empezó la comparecencia obviamente con una intervención de Rodrigo Chávez, haciendo apreciaciones subjetivas sobre la causa penal que se le sigue por parte de la Fiscalía. Y siguió su abogado, don José Miguel Villalobos, y que ahora sabemos precandidato a diputado del Partido Pueblo Soberano. No, hombre. Sí. Eres tú. Para sorpresa de nadie. Haciendo análisis más que todo por la forma de la acusación que presentó el Ministerio Público, que debemos decir queda muy mal parado el fiscal general Carlos Díaz con la exposición que hizo don José Miguel Villalobos, por más que uno no pueda no estar de acuerdo con él o con sus formas o con sus discursos o con sus posiciones, lo que sea. Lo cierto es que se procuró citar los folios de la causa del expediente que estaban sustentando sus afirmaciones, hizo señalamientos pues que de ser ciertos pues dejan una situación muy comprometedora al fiscal general por la forma en la que está estructurada la acusación. Exactamente. Hasta ahí, digamos, yo dije, putica, está frito esto, está cocinado, apague y vámonos. Sin embargo, cuando llegó, vale decir que la diputada Andrea Álvarez Marín de Liberación, que es la presidenta de la comisión, solo le preguntó a Chávez que si doña Laura Fernández lo nombra en un eventual gobierno de ella, si renuncia a la inmunidad, pregunta que dio. Quien sí le hizo un extenso y profundo interrogatorio por el fondo fue la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio, con quien terminé de conciliar mi conclusión de este viernes. Y es la siguiente: el caso por la forma parece estar pésimo estructurado, porque por ejemplo uno de los elementos más delicados parece ser la aparente invención de la causa penal contra Bulgarelli para presionarlo o para instigarlo a que fungiera como testigo de la corona en contra de Chávez y de Rodríguez Vives. Y que en un solo día, digamos, las fechas, que en un 8 días el Ministerio Público lo dijo, creo que fue, algunos de los dos de ellos lo dijo, fue el día más productivo en la historia del Ministerio Público en este país, porque crearon la causa contra Bulgarelli, lo entrevistaron, hicieron el acuerdo de testigo de la corona y presentaron la acusación contra Rodrigo Chávez y contra Jorge Rodríguez. Todo eso en un solo día, el mes de abril, que además era un viernes, ¿verdad? Entonces, cuestionable.
Pero por el fondo, el presidente de la República evadió muchísimas, por no decir casi que todas las preguntas que la diputada Rocío Alfaro Molina le hizo. Preguntas que iban más allá de no solo los hechos porque el principal hecho imputado o el hecho imputado por la fiscalía es Rodrigo Chávez presionó a Bulgarelli para darle $30 y tantos mil a Federico Cruz para la compra de una casa. Ese es el hecho central del Ministerio Público. Pero en el hecho comprobado y conocido, vamos, no negado, eso sería un hecho no cuestionable en este proceso porque todo el mundo lo ha aceptado que así fue. La transferencia, no la presión. La transferencia, exacto. La transferencia es un hecho ocurrió. Constatado. Pero en el expediente además vienen testimonios de, por ejemplo, la notaria que se encargó de la inscripción de la casa, vienen testimonios de Alberto Franco, ex representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otras personas, Patricia Navarro, etcétera, que vistas en su integralidad, en teoría son importantes para el análisis de la causa contra el presidente. Y cuando doña Rocío Alfaro le pregunta al presidente sobre esos elementos, el presidente dice, no los considero relevantes, son irrelevantes. Los evade, diciendo, ese no es el hecho que me está imputando el Ministerio Público, pero está en el expediente. Correcto. ¿Verdad? Entonces, mi conclusión después de ver todo eso y de ver la transcripción que levantamos, que está en la nota que publicamos el día de hoy, es, por la forma, la acusación está en alitas de cucaracha, muy mal parado el fiscal general. Por el fondo, el presidente puede ser que esté en problemas. Porque si no veo el por qué evadir todas esas preguntas, si verdaderamente es inocente. No sé vos qué conclusión tenés. Ahora estuviste leyendo la transcripción antes de que empezáramos a ver. Yo me levanté a las 8 de la mañana para empezar a verla. Entonces vi el inicio, pero cuando estaba hablando José Miguel Villalobos me quedé dormido, porque Jesucristo, Señor, para hablar papaya. Muy bien legalmente, pero es que es de esta gente que, digamos, media hora pudo haber sido una frase. Falta de síntesis, pero bueno, más allá de eso, ciertamente hace una exposición sustantiva. Incluso empezó discutiendo cuál debería ser el rol de esa comisión, planteando 3 escenarios dentro de lo que dice la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa y demás, pero bueno, al final su tesis es que se deben... ¿Cuál fue la que él dijo que la del medio era la que le pareciera correcta? Que era que analizar todas las pruebas. Se tiene que analizar todas las pruebas del expediente, no así hacer un estilo de juicio y llamar a otros testigos más. Información adicional fuera del expediente. Y de hecho, él... Por más que él quisiera que eso fuera lo que ocurriera. Él se limitó a lo que hablamos del expediente y ciertamente despedaza por la forma del expediente. Ahora, yo creo que, no sé si lo había comentado o lo había dicho en un programa, pero de todas las acusaciones que hay en contra de Rodrigo Chávez, esta era de las más débiles que existían. Primero, por el uso del testigo de la corona, de un testigo de la corona altamente cuestionado porque se ha contradicho bajo juramento, que incluso fue uno de los argumentos que alguien del oficialismo le preguntó, porque es como, bueno, él o mintió en comisión bajo juramento o mintió en la declaración a la Fiscalía General. Lo cierto es que las versiones son incompatibles. Correcto. Pero bueno, incluso el propio José Miguel Villalobos dijo como, bueno, acusar sobre esto ya con el caso Paola Mora se demostró que es casi que imposible porque hay que demostrar que había una intención concreta y abierta de que fuera expresamente mentira lo que se dijo. Es una situación complicada. Dime. Y por eso es importante el proyecto de ley que estamos... Ya lo presentaste. Redactando. Yo no puedo presentar proyecto de ley, yo no soy diputado. Mira, vos tenés suficientes contactos. Le solicito encarecidamente a la Asamblea Legislativa y ahora también inclusive a los diputados oficialistas que a la luz... O sea, yo creo que... De nuevo, yo creo que esta conclusión la extraigo de lo que pasó la semana pasada con doña Laura Chinchilla. No le pongan atención a quien lo dice. Póngale atención lo que dice. El mismo abogado reconoce que ya las causas por falso testimonio ante la Asamblea Legislativa no tienen razón actual, no tienen futuro. Son de difícil comprobación y se da el beneficio de la duda a la persona. Entonces, por favor, apoyen el proyecto de ley que redactamos desde acá para que esto no siga siendo así. A ver, la Asamblea Legislativa, en teoría, debe cumplir un papel serio, responsable, importante, no solo en temas de control político, sino en investigaciones sobre temas de derechos humanos, investigaciones como estas que está experimentando el presidente y el ministro de Cultura, etcétera. Así que es importante que la gente que llega a comparecer ahí en cualquier escenario, interpelación, comparecencia juramentada o no, esté obligada a decir la verdad
y que sepa que si no dice la verdad va a tener una consecuencia por ello. Yo sé que eso puede asustar, yo sé que el uso del derecho penal asusta, pero es que eso tiene que analizarse a profundidad. O sea, ¿qué es la conclusión que originó la sentencia de absolutoria que se le dictó a Paola Mora Tuminelli por el caso de haberle mentido a la asamblea que investigó el Serrentazo? No importa mentirle a la asamblea. O sea, tras de que ya es una institución desacreditada ante la población, ahora la gente que llega a comparecer ahí tiene un incentivo más para no tomarse esas comparecencias en serio. Y entonces yo creo que eso tiene que cambiar. Si los mismos diputados no se dan el lugar de importancia que merecen ese tipo de eventos, de comparecencias, de investigaciones, que cuestan mucha plata hacerlas, apague y vámonos. Correcto, ese fue el comercial de Lucho para que le aprueben su proyecto de ley. Ya tengo una reforma al reglamento, pero eso no viene al caso hoy. No, viene en el siguiente punto. En fin. Pero bueno, ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Yo estaba hablando del abogado, bueno, y de algunos argumentos de Chávez. Es claramente el discurso siempre. Que podrían intentar a Bulgarelli por falso testimonio. Correcto, pero bueno, no hay futuro en eso. El argumento de Chávez es: esto es persecución política, que cuando uno quieren dar un golpe de estado temas, lo cual está fuera de lugar esa frase, digamos, pero bueno. Pero bueno, que el Estado profundo dijo que es el que está en contra de él y que seguirá. Que no lo callaran, fue lo que dijo básicamente, continuando su enfrentamiento entre él y el Poder Judicial. Pero ciertamente por la forma queda muy mal parado tanto la Fiscalía General como los 15 magistrados y magistradas que acordaron trasladar esto a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Explica por qué, o lo explico yo. Dale, explica por qué. Porque dentro de la exposición que hace don José Miguel Villalobos, primero que nada, esta semana la comisión mandó a pedirle a la Corte, al Poder Judicial, dos cosas. La declaración que Bulgarelli dio al fiscal general, que a mí me explota la cabeza que hayan tenido que pedir eso, porque eso debió haber estado en el expediente desde un primer inicio. Número 1. Y número 2, el informe del magistrado suplente de la Sala Tercera, Mena Artavia, que analizó la causa y fue el que le recomendó a la Corte Plena acoger la causa y recomendarle a la Asamblea que pidiera que levantara el fuero de la inmunidad. Primero que nada, esos dos elementos debían estar en el expediente, porque forman parte de la causa penal que se sigue contra el presidente. No entiendo por qué no estaban ahí desde un inicio. Y lo peor es que, bueno, lo entregan, y el propio abogado dice, vea, sin haber entrado a analizar por el fondo del razonamiento, simplemente voy a citar uno de los votos salvados que es de un magistrado de la Sala Segunda, don Jorge Olazo. Uh-huh. Don Jorge salva el voto y dice que él no está de acuerdo con que ese tema pase a la Asamblea, porque la mayoría del Tribunal de Corte Plena lo que hizo fue prácticamente hacer un copy-paste del informe que hizo el magistrado Mena Artavia y recomendar que se levantara el fuero. Lo que él denomina hacer un checklist, uh-huh, que es contrario a la posición que la Corte Plena tuvo cuando analizaron semanas antes el caso del diputado oficialista Alexander Barrantes por el ofrecimiento de embajadas a diputadas del Frente Amplio. Él mencionaba ahí, y porque lo menciona el propio magistrado Lazo, cuando discutimos este caso dijimos, esto no es un tema de hacer un checklist, de que el Ministerio Público hizo las etapas que tenía que hacer. Tenemos que analizar la prueba, ver que el tipo penal existe, que encajan las actuaciones dentro del tipo penal. Y los magistrados en este caso, dice el magistrado Olazo, no hicieron nada de eso. Nada de eso. Porque vamos a ver, si todos los elementos que mencionó el abogado José Miguel Villalobos son ciertos, de que hay fechas que no coinciden, que en un solo día la fiscalía se inventó un expediente contra Bulgarelli, que lo entrevistó, que le hizo el acuerdo de testigo de la corona y el mismo día presenta la acusación contra Chávez y Rodríguez, eso debió haber levantado algún tipo de alarmas en los magistrados. Y eso no fue algo que fuera contrariado ni por Andrea, ni por Rocío, ni por Daniel Vargas mucho menos, pero digamos, si eso no hubiera estado así en el expediente, ellas lo hubieran señalado. Correcto. Porque esa información ya la revisaron. Correcto. Entonces hay que dar por sentado que lo que dijo el abogado en esos aspectos que está tipando al magistrado. Sí, tiene que ser así porque nadie que tiene la información le dijo, bueno, pero eso no es cierto. Lo otro, bueno, ahora... O sea, es que uno no entiende, sí. O sea, flaco favor se hacen los magistrados actuando de esa manera. O sea, más bien...
vamos a ver, inclusive, si en los casos anteriores no hacían un análisis de fondo y de prueba y de los hechos, con mucha más razón, sí debían haberlo hecho en el caso del presidente de la República. Es que vamos a ver, por más que uno esté en desacuerdo o sea opositor a este gobierno, estamos hablando de una causa penal contra el primer servidor de la República. Están cayendo. Que representa al país no solo al interno, sino a nivel internacional. De hecho, esto lo hablaba ayer con don Jorge Dengo. ¿Qué repercusión? O sea, uno analiza casos a nivel internacional. La repercusión internacional que tienen mercados financieros una causa penal contra un presidente de la República. Aumenta las tasas de interés, genera incerteza sobre el futuro político del país, lo que genera incertidumbre, encarece el endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, con mucha más razón, la Corte debió haber hecho un análisis profundo de los hechos y de la forma en la que el fiscal general tramitó esta causa. El no hacerlo simplemente alimenta y alimentó y terminó alimentando la narrativa de Rodrigo Chávez de que esta causa se la inventaron, que es un acto de persecución política. Es que cómo puede uno, defensor de la institucionalidad del Poder Judicial, contradecir todo lo que hoy se dijo por parte del abogado del presidente de la República, cuando es uno de sus propios integrantes de la Corte Plena el que está diciendo esto no es un tema de hacer un checklist y eso es lo que ustedes, 15 que votaron por pasar esto a la Asamblea, decidieron hacer? Correcto. Es inexcusable, es inaceptable. Yo no entiendo, ahí la famosa frase de Diego, ¿quién asesora a esta gente? Siento que la Corte nada más le tiró la pelota a la Asamblea y cayó en el mismo error de Rodrigo Arias con el tema de la renuncia de Brunner, que es el odio y el miedo son malos consejeros. Que ya lleva. La clase política de este país está actuando desde que inició este gobierno con miedo y que se ha intensificado. Y por eso están tomando decisiones que nada más ayudan a la narrativa oficialista. Eso es lo que están haciendo, digamos, le están dando más fuerzas al chavismo de cara a la próxima elección por este tipo de decisiones irresponsables. Correcto. Sí. Yo creo que ¿algo más que comentar de la comparecencia? No, yo creo que una conclusión final sobre este tema de la inmunidad, que también lo comentaba con don Jorge ayer. Este tema de la inmunidad tiene que replantearse como está. Claramente todas estas incertezas, y uno podría decir errores de procedimiento por ignorancia, porque es un tema de primera vez que está ocurriendo este proceso, ya esta etapa, porque obviamente antes ha habido análisis de solicitud de la Fiscalía, pero nunca se había llegado formalmente a la etapa de trasladarlo a la Asamblea y que la Asamblea integrara la comisión. Uno puede entender entonces que los procedimientos no estén claros. En todo caso, en realidad yo no lo puedo entender, porque estamos hablando de los 22 principales abogados que tiene este país. Y por más que entre ellos existan diferencias, me parecería a mí que es un tema que como mínimo en temas de procedimiento, de alcance, de qué es lo que tienen que hacer, debería haber un estándar a seguir, y no lo que hicieron en este caso. Pero además, yo tengo la siguiente observación. El Tribunal de Corte Plena es el que hace el análisis de la acusación y le dice a la Asamblea, le pido que levante la inmunidad para que esto vaya a juicio. Si a Chávez lo enjuician, el que lo juzga la Sala Tercera. ¿Y quién es casación? El propio Tribunal de Corte Plena. Correcto. A ver, yo no entiendo, ya esto aquí ya a mí me sale de todo razonamiento y entendimiento, porque no puedo creer que esto sea así y que se considere que está bien. ¿Cómo el tribunal, el juez intermedio, que en este caso es la Corte Plena, que le dice a la Asamblea, sí, levanten la inmunidad para que esto vaya a juicio, es el mismo que va a resolver una apelación a la eventual sentencia que se presente en cualquiera de las dos vías? Porque si lo condenan, va a apelar, y si lo absuelven, va a apelar. Entonces, ¿cómo los magistrados que ya vieron esto, dijeron a la Asamblea, levanten el fuero para que vaya a juicio, son los que van a resolver en recurso de apelación? Esto no tiene sentido. Es más, no tiene sentido, y a mí me parece que es un riesgo importante de que, yo creo que por eso ninguno de estos casos ha llegado nunca hasta la etapa en la que está. Y que en todo caso, Chávez tampoco lo va a hacer, porque va a dejar de ser presidente antes de que este tema se dirima. Estoy seguro que sí va a ser el caso. Pero esto, analizado de una óptica de tribunales internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, yo estoy seguro que no pasa un filtro.
No pasa un filtro, nos ganamos una condena millonaria y todo esto se va al garete. Aquí lo que tiene que hacer es que exista el fuero, sí, tiene que existir el fuero, absolutamente, pero la persona tiene que ser juzgada por un tribunal ordinario como lo somos juzgados todos los demás mortales. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos es un sistema de inmunidad diseñado para que sea un sistema de impunidad, básicamente, porque es imposible de aplicar en el ejercicio del poder. No solo por los tiempos que toma, sino también por todas estas deficiencias y vacíos que tiene en el proceso. Ahí está tu próxima reforma constitucional, Lucho. Yo diría que eso requiere asamblea constituyente. Mira, vos pensabas que todo requiere una constituyente y no te apoyo en esa hipótesis. Lo que todo requiere constituyente nunca requiere constituyente. Exacto, eso se puede reformar por una reforma constitucional ordinaria. En fin, eso con ese tema. Pasemos al otro tema cansino de esta semana, que es que sigue trabado el plenario de 12 horas y se va aumentando la frustración de diputadas y diputados porque no avanza. Siguen trabado el plenario por el proyecto de jornada de 12 horas. ¿Qué por qué? Siguen trabado el plenario siguen trabado el plenario de 12 horas. Ah, sí, eso. Todo el mundo entendió, Lucho, no hacía falta la aclaración. El proyecto de jornada de 12 horas tiene trabado al plenario. Don Leslie Jorges fue el primero en decir que hay que aceptar la derrota con este expediente y que la oposición logró un bloqueo significativo para que simplemente lo dejen ir. Hubo una moción del Frente Amplio que se votó esta semana que sumó un voto oficialista, incluso extrañamente, pero igual no pasó de los 13 a favor. Sin embargo, Luis Fernando Mendoza pidió al directorio que viera, o a las jefaturas de fracción, que vieran cómo se podía desentrabar ese tema, porque la realidad es que no están avanzando con suficientes mociones, ni siquiera como para que esto tenga una expectativa. Incluso él dijo, como la matemática no da, ya no hay forma en que al ritmo que vamos esto esté listo antes de que se acabe esta legislatura. Don Luis Fernando hizo una amenaza. Sí. Él dijo, yo apoyo este proyecto de ley, pero si los jefes de fracción no llegan a un acuerdo para desentrabar el plenario, yo voy a cambiar mi posición respecto al proyecto de ley. Que ahora, que vamos a ver, analizándolo desde esa perspectiva, vamos a ver, la posición de don Luis Fernando en nada fomenta que haya un acuerdo respecto al proyecto de ley. Porque con mucha más razón, el Frente Amplio dice, si sigo bloqueando, voy a seguir emperrando a los diputados y entonces van a empezar a oponerse al proyecto para salir de esto definitivamente. No iba por ahí, don Luis Fernando, la solución. En todo caso, en la reunión de jefaturas se analizó el tema. Doña Pilar llegó con una exposición que al final no era una propuesta, era una exposición sobre lo que ya todos sabemos que está ocurrido porque lo hemos estado sufriendo todos, incluyéndome, que he estado pudriéndome en mi oficina todos los días metiendo esas votaciones. Y no voy a decir maldiciendo, pero gritándole al monitor cada vez que la presidencia tiene que llamar a un diputado 5 veces para que apriete un botón, porque ni eso pueden hacer. Porque también es parte de las tácticas dilatorias. Exacto. Porque lo pueden hacer. Y lo que me molesta, bueno, es que doña Pilar le dice, bueno, no le dijo, doña Pilar habló con un medio de comunicación y dijo, podemos votar en 1 minuto, o sea, en segundos, o sea, pero 1 minuto puede ser un plazo razonable. Y don Rodrigo Arias llega y dice, doña Pilar, no es creíble, razonable que vamos a votar en 1 minuto. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo no es posible? Tienen que apretar un botón. ¿Cómo vas a tardar más de 1 minuto haciendo eso? Más bien 1 minuto es mucho tiempo. Correcto. Pero a ver, uno entiende que los diputados están fuera de su curul porque están hablando con otros, o vienen del baño, o en el café. ¿Quién que se pueden levantar de su curul durante la sesión? Es que hasta eso, vamos a ver. Pero es que de nuevo, aquí viene el tema de que el responsable es don Rodrigo Arias porque no cumple sus funciones de presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice el reglamento? El diputado está obligado a permanecer en su asiento y a votar cuando se le requiere. Y además, cuando quiere retirarse del salón, tiene que obtener el permiso de la presidencia. Mire, la Asamblea Legislativa es como un colegio. Pues, la forma más sencilla de explicar cómo funcionan las dinámicas. Al punto en que el presidente es básicamente el maestro de la clase y usted no debería levantarse sin permiso. Así es como opera nuestra Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que tenemos un mal maestro y un montón de malamanzados que no hacen caso. Yo casi me puedo llorar ya ayer porque, de nuevo, está el tema, pero está el tema. Porque vamos a ver, estamos en una etapa en la que no pueden hablar. Solo tienen que votar. Y empiezan a pedir la palabra por el orden, que no es por el orden. Y o sea, yo por más estima y respeto que le tenga a algunos de los diputados que tenemos en este periodo,
es el colmo que nadie sabe lo que es hacer el uso de la palabra por el orden. 4 años han pasado y nunca aprendieron qué es. Sí saben, nada más no les importa. No saben. O sea, ya una diputada, doña Cintia Córdoba, que hasta llegó a preguntarle que en qué parte del reglamento estaba. Eso es que ni siquiera eso conocen. La palabra por el orden es para regañar al presidente de la asamblea, del plenario o de las comisiones cuando está violando el reglamento con un proceder. Eso es la palabra por el orden. La palabra por el orden no es para saludar a la gente que está en los barrios del público, no es para decir que ya están hartos de estar votando. Eso no es la palabra por el orden. Ustedes se pusieron la soga al cuello con este procedimiento, aguántense. Esto es daño infringido. La palabra por el orden es para regañar al presidente por violar el reglamento. Punto. No es para nada más. Fallas al procedimiento. O sea, por fallas en el procedimiento. Sí, por violar el reglamento, por apartarse de lo que dice el reglamento. No es para nada más de lo que lo usan. No es para hacer una intervención que luego detona que los diputados que se sienten aludidos pidan la palabra por la alusión para seguir el pleito. Entonces, a ver, yo entiendo que están cansados y que están aburridos. Lo siento mucho, pero es que vamos a ver. Si ustedes mismos no respetan las reglas con las que operan, ¿qué podemos pedirle al resto de la gente o al resto de los poderes de este país, al resto de las instituciones? Este es el episodio de la catarsis y francamente ya del acabose. Ya tiramos la toalla, ma, es que no se puede. ¿Cuándo empezó el trámite rápido de este proyecto? Antes de que terminaran las extraordinarias. 15 de julio. Ya te digo, porque yo hago un reporte. 7 de julio empezó el conocimiento de las mociones. 7 de julio. A la fecha se han votado, esto incluye otras votaciones. 360 mociones. Sí, pero digamos, en total el plenario ha votado 417. Diputados que están a favor de este proyecto. Déjame replantearlo. Lucho ha metido 417 votaciones desde que empezó el trámite de este proyecto. Correcto, pero entonces tenemos casos de gente que no está harta porque, por ejemplo, del 7 de julio al día de ayer se han votado 417 mociones. Alegado con las 2 que mencionas porque tienen razones válidas para no estar. Mira, yo nada más lo voy a mencionar. Bueno, entonces yo daré la justificación. Vos puedes justificar a quien haya que justificar. Alejandra Larios ha estado en 34 de esas votaciones. Ha estado incapacitada. Sonia Rojas ha estado en 46 de esas votaciones. Se le murió la mamá. Andrea Álvarez ha estado en 112 de esas votaciones, una cuarta parte. Ya, doña Andrea. Rosalía Brown, 29%, 121 votaciones. No conozco. Carolina Delgado, 121 votaciones. Se despepelló en el plenario y está incapacitada. Rodrigo Arias, 155 votaciones. O sea, ha estado en 2 de cada 3. Él tiene la costumbre. Y en todo caso, yo agradezco que no sea Rodrigo Arias el que presida las votaciones. Montserrat Ruiz, 156 de las 417 votaciones. Cintia Córdoba, 214. Leslie Bojorges, 214. Carlos Felipe García, 223. Ya quedamos por la mitad. Don Carlos Felipe estuvo fuera del país los primeros días de trámite de este proyecto. Creo que se incorporó hasta esta semana. Catherine Moreira, 227. Y ahí sigue la lista. Pero ¿notas algo importante en todas estas personas que mencioné? Que la mayoría son diputados que están opuestos al proyecto y por ende deberían hacer votaciones rápidas. Todos son de fracciones a favor. Solo Montserrat está en contra. Sí. Todos los que están a favor son los que están ausentes. Sí, no, y ese ha sido un reclamo recurrente al Frente Amplio. Sí. Pero vamos a ver, es que en todo caso esto no cambia nada, porque si los diputados que están en contra retrasan la votación, por más que los que estén ahí adentro estén a favor y voten rápido, la votación no va a avanzar. Que se apruebe el proyecto de los 3 minutos de Carlos Felipe. Sí, pero es que vamos a ver, yo creo que ni siquiera están enterados de que Carlos Felipe presentó esa reforma, porque ni siquiera fue un tema que hablaron en la reunión de jefaturas, que ese era el tema del que estábamos hablando. Doña Pilar propone votar en 1 minuto, Rodrigo Arias dice que no se puede, me explota la cabeza. Nadie menciona la propuesta de reforma de Carlos Felipe para votar en 3 minutos. El PLP más bien lo que propone es recortar las sesiones extraordinarias de la mañana para poder hacer sesiones donde se puedan conocer otros temas. O sea, que menos vamos a terminar de tramitar este proyecto de ley. Right. Y alguien que sí se le ocurrió una idea sensata interesante, no sensata, interesante fue el PUSC, don Alejandro Pacheco, que dijo que debería cambiarse la vía rápida actual por una vía rápida del artículo anterior 208 bis, que creo que ahora es el artículo 234. ¿Cuál es la diferencia? Que con ese artículo son los propios diputados en la moción
que se aprueba los que definen el procedimiento. Y esto ya se usó con el trámite de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue declarada constitucional por la Sala Constitucional. Pero ese era el viejo, ¿no? Bueno, pero es el mismo. ¿no? Es el mismo, simplemente se cambió de lugar y se le cambió la numeración. Con esa vía rápida es que se define en una moción el procedimiento que se va a seguir. Correcto. No hay un procedimiento preestablecido como en estos casos que la vía rápida ya tiene sus días reglamentados. Hay estándares por jurisprudencia de la Sala porque a varios proyectos a lo largo de la historia se han caído esta vía y se cayeron porque los diputados se excedieron en sus procedimientos. Ahora bien, yo creo que ya con el tema del plan fiscal hay un estándar mínimo que se puede seguir, pero además revisar los casos anteriores que sí se cayeron y el por qué se cayeron para no repetir esos errores. Pero vamos a ver. Ahora, eso sería empezar un expediente de cero. Es que ese es el tema, porque se están barajando anular esta vía rápida para meterle la del 200, creí que estaba temblando de nuevo, perdón. La del ex 208 bis. Cosa con la que yo no recomendaría. Mi recomendación en todo caso sería iniciar un expediente nuevo, dispensarlo, no, ni siquiera dispensarlo de trámite, pueden mandarlo a comisión o dispensarlo de trámite, lo que quieran hacerlo, pero hacerlo de nuevo. Y además así en todo caso ya pueden hacerle los cambios que sí tienen consensuados, como la absurda idea que se le ocurrió a don Álvaro Ramos de que los trabajadores voten. Podemos dejar ese cambio por fuera. Liberación sin eso no te da los votos, para la vía rápida estoy seguro. Pero además, a mi punto al que yo iba es que me parece factible, a la luz de que la jurisprudencia de la Sala es las mayorías no pueden aplastar a las minorías y debe respetarse el derecho de enmienda, pero un abuso, pero las minorías tampoco pueden obstaculizar a las mayorías en la toma de decisiones. Lucho y yo tenemos posiciones encontradas en este tema. Yo creo que los diputados de oposición tienen el derecho a utilizar todas aquellas medidas que consideren razonables ante proyectos que consideren inviables. Sí, pero es que ya la Sala ha analizado casos en los que los presidentes legislativos tuvieron que tomar medidas extraordinarias porque el proyecto sufría un nivel de bloqueo que hacía imposible o hacía nugatoria la posibilidad y el derecho que tienen los diputados de tomar una decisión final sobre ese expediente. Yo creo que ahí es la base que le serviría para ese procedimiento. Ahora bien, yo no estoy diciendo ni proponiendo llevarlo al extremo de la reforma del reglamento que hizo María Marta Carballo, que es una moción por diputado, que me parece un extremo demasiado radical y que estoy seguro que no pasaría un filtro a la Sala. Pero es que inclusive poniendo un máximo de 50 mociones por diputado, por artículo, tendríamos menos que ahora. Tendríamos menos que ahora. Jamás. Sí. Y además garantiza el derecho de enmienda, porque me vas a decir que de verdad vos sos tan creativo para tener 50 propuestas alternativas de modificaciones reales, no modificaciones de punto y coma y de cambiar un verbo, un sinónimo, un antónimo, lo que sea, reales. Tenés 50 propuestas alternativas a un artículo de un proyecto de ley. Haceme el favor y seamos. Pero vos decís 50 por artículo. Estoy dando un número random, porque lo que hay que empatar es el derecho de enmienda en el de todos, pero en particular el de las minorías, con el derecho de que los diputados puedan tomar una decisión final sobre el expediente. Es que la Sala ha reconocido que el abuso en esa cantidad de mociones le impide a la Asamblea cumplir con su obligación de votar el expediente. Correcto, voy a hacer nada más un disclaimer editorial. Nosotros estamos en contra del proyecto de jornadas de 12 horas. Lucho nada más está harto y quiere que esto se... Sí, no, pero a ver, y en todo caso, yo siempre lo he dicho, no solo con este proyecto, yo siempre voy a estar en contra del filibusterismo parlamentario representado en la cantidad de mociones abusivas que se presenta. Porque ahí no estás mocionando porque querés hacerle un cambio al proyecto de ley para hacerlo mejor. Estás mocionándolo para bloquearlo y bloquearlo impide que la Asamblea no cumpla con su obligación y su derecho constitucional, que es tomar una decisión final sobre ese proyecto. Por más que yo esté a favor o en contra de un proyecto de ley. Sí, yo toda la porque creo en el filibusterismo parlamentario. Porque inclusive yo te considero filibusterismo parlamentario lo que se hizo con el proyecto del crédito que finalmente aprobaron en segundo debate esta semana, lo que hicieron en primer debate, que es que todos hablan, pero lo que menos hacían era hablar del crédito. Hablan de otras cosas. Exactamente. Pero y no se hacen. Porque Arias tiene que llamarlo. Está en discusión el proyecto. Límites a hablar del proyecto. Estamos completamente de acuerdo. Pero igual es una táctica de filibusterismo con la que yo no estoy de acuerdo. A mi punto no es porque sea este proyecto. Yo siempre voy a estar en contra de estos abusos del derecho. Porque en nada le ayudan a la Asamblea Legislativa. Sí. En nada le ayudan. A ver, yo entiendo que el Frente Amplio
está representando a la población que estamos en contra de este proyecto en los términos que está. Y yo, en cierta medida, se los agradezco de que esté esa voz ahí que se opone a eso. Pero esa forma es más perjudicial porque en esto yo retomo lo que dijo María Marta Carballo. ¿Qué pasa si todos lo empiezan a hacer? Que ya todos lo han hecho en algún momento. Todos lo han hecho. aplicado algún proyecto. Pero si los 57 diputados se ponen a hacer eso con todos los proyectos de ley, independientemente de lo que sean, ¿a dónde vamos a parar como Asamblea Legislativa y como país? Tienen que Entonces, no. A ver, sí, absolutamente. Y esto lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos de la vía rápida, de proyecto en el cual hay tanta controversia. No, y ahí en eso yo sí difiero. La vía rápida no es, porque un proyecto que tiene consenso no necesita una vía rápida, para eso está la dispensa de trámites. La vía rápida es para un proyecto que no tiene consenso o que se sabe que una minoría lo va a obstaculizar de la manera en la que se ha hecho históricamente con proyectos de impuestos, tratados de libre comercio, este tipo de proyectos. Es la lógica de la vía rápida. Lo que pasa es que se estructuró mal porque afortunadamente en la asamblea pasada tuvimos una asamblea legislativa que sí sabía negociar y llegar a acuerdos y consensos y ceder y no se llegó a estos extremos de filibusterismo. Esta no. Entonces ahí me parece a mí que ahí fue donde pecó la asamblea anterior de no poner un límite a la cantidad de mociones. A mí sí me parece que debe haber un límite, no 50. Yo personalmente, para mí, en un trámite ordinario, sin proyectos sin vía rápida, máximo 10 mociones por artículo por diputado. Yo no veo por qué, incluyendo artículos compuestos, yo no veo por qué necesitas proponer más. Yo creo que inclusive uno, por más creativo que sea en sus ideas y en sus propuestas, uno tiene que definir, uno tiene que analizar el escenario político en el que está, y uno tiene que decir, estas son las que tienen más viabilidad de que yo pueda negociar o llegar a algún acuerdo con alguien, no simplemente presentarlas por presentarlas. Ahora, si quisieran negociar esto, yo hubiera cambiado, si fuera Frente Amplio, yo hubiera cambiado retiro de mociones por las firmas para la consulta de constitucionalidad para ponerle fin a este tema. Las firmas ya las tienen, no, por eso no van a hacer eso. Ya hay más de 10 diputados en contra. Yo les quitaría las firmas y les pediría que retiren las mociones a cambio de... o sea, que si van a mantener las mociones, no le firmo la consulta. Se llama negociar. Sí, pero en todo caso, digamos que hacen eso. ¿Pero qué le garantiza al Frente Amplio que retire las mociones y esos diputados de verdad le van a dar la firma? Mira, la parte de toda la negociación es la confianza que se requiere entre las partes. Pero todos sabemos que esa asamblea no se confía entre ellos. Mira. Son la peor asamblea legislativa de la historia. Ya firmado. En fin, pasemos a... el problema es lo que sí, son la peor asamblea y no saben negociar. En conclusión, para cerrar este tema, se le encargó a las asesorías analizar posibles rutas alternativas. Archivar el expediente. Presentar uno nuevo y tramitarlo con un 234 bis o lo que sea, el anterior 208 bis, en el que yo sí pondría límite para votar de segundos. Creo que... Límite a la cantidad de mociones. Siento que meter ese límite para votar de segundos, porque no está reglamentado. 1 minuto. Podría generar que se caiga. Es que vamos a ver la sala por forma. Es que vamos a ver. Más si terminamos en el mismo lugar donde estamos desde hace 2 años. Exacto. No, o sea, estamos volviendo a abrir una discusión que ya quería cerrar para que pasáramos al siguiente tema. Yo es que ni siquiera considero necesario que haya una reforma al reglamento para esto. Es potestad del presidente en su deber de manejar el debate de una forma que sea rápida, célere, ágil, garantizarse que los diputados voten rápido. Vamos a ver, si ya le llamaste la atención, si ya llamaste la atención a un diputado 2 veces y no ha votado, simplemente rebajarle la dieta. El reglamento obliga a que voten a favor o en contra. Las mociones las conocen desde hace rato. Están digitalizadas, ya saben más o menos qué cantidad se ve por día. Pueden llegar perfectamente preparados y saber, ok, esta la voy a votar a favor, esta la voto en contra. Hasta ellos mismos reconocen que ya tienen un documento de cuál es aprobar y cuál es no. En ningún lado dice qué se entiende por rápido. Entonces se convierte en un concepto subjetivo. Pero es que, May, ningún parlamento del mundo lo tiene a ese nivel. O sea, los que lo tienen son Estados Unidos, que son 15 minutos porque son 600 y pico. Ajá. Los parlamentos del sistema Westminster, porque ahí
los diputados tienen que desplazarse físicamente a un lugar para votar. Eso es diferente. Pero en el resto de parlamentos donde votan electrónicamente, en su reglamento interno no está. O sea, ya es una cantidad de tiempo determinada. Y además es un tema de disciplina. Si saben que están ahí, que van a votar, tienen que votar rápido. Yo digo que el primero pongan el tiempo. Vos lo que estás haciendo es alcahueteando esta cosa que está pasando, que no puede seguir pasando. El problema es que vos tenés una afectación personal con el Por supuesto. Por eso estás emocionado. Pero a ver, inclusive yo aquí estoy proponiendo en contra de mis propios intereses. Porque si votan más rápido, entonces yo tengo que meter más votaciones al día. Estoy seguro que vos, y yo ya con tal de salvar este tema, estás dispuesto a meter más votaciones. Y yo ya con 64 votaciones al día estoy que escupo bilis. Por el proceso que implica meterlas a la base de datos. Daño autoinfligido. Voy. Pero es que ese no es el punto. El punto es que la Asamblea no puede seguir así. Mira, es lo que hay. Pasemos al siguiente tema, hablando de cosas mal hechas por la Asamblea Legislativa. Hoy se conoció en la mañana que el Tribunal Supremo de Elecciones resolvió el recurso de amparo electoral que había presentado el expresidente Stefan Brunner porque no le avisé. ¿Qué dije? Expresidente. El ex vicepresidente que nadie conoce, que presentó porque la Asamblea no le recibió en tiempo y forma cuando presentó su renuncia y lo atrasó unos días, que de hecho lo atrasó por orden del Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, el día que se conoció fue porque el tribunal dijo que se conozca más tarde ese día. No vamos a repetir lo que el tribunal ya había dicho cuando aceptó la renuncia, recibió la renuncia de Brunner, que fue... la Asamblea no tiene potestad para votar, cualquier acto jurídico en esa línea es completamente inviable. Esta vez además aclaró lo que habíamos dicho en su momento, que a Brunner no le aplicaba la prohibición de la fecha límite porque no está taxativamente dentro de las prohibiciones para aspirar a la Asamblea Legislativa. La redacción dice literalmente el presidente o quien le sustituye en el periodo electoral. Quien le sustituya en el ejercicio de la presidencia. Exacto, durante el periodo electoral, y entonces implica, digamos, alguien puede ser vicepresidente 4 años y nunca ejercer la presidencia, entonces no le aplicaría esa prohibición. El tema es que las personas sí tienen que renunciar porque desde la vicepresidencia no se puede hacer proselitismo, entonces para inscribirte en un partido tenés que renunciar, eso sí está cubierto. El punto es que la fecha límite no le aplicaba ni era una fecha perentoria como todo el mundo dijo que era, y se hizo un montón de bolas al respecto cuando era completamente irrelevante, y condenó a la Asamblea Legislativa a pagar si es que don Stefan quiere ir a cobrar los costos que le costó meter el amparo electoral. Buena suerte cobrando eso en el contencioso administrativo. Exacto, y dicen que además ¿cuánto le pueden pagar por eso? Por costos, un amparo electoral son 200,000 pesos. Y daños y perjuicios, el propio amparo, yo creo que eso es una fórmula que se usa siempre. Porque la ley en todo caso sí lo dice. Lo que pasa es que la Sala Constitucional ha empezado a no hacerlo así porque la Sala Constitucional y pueden hacer lo que les dé la gana. Pero siempre que se declare un recurso por lugar, se debe condenar en abstracto el pago a costas, daños y perjuicios. Pero el propio tribunal en su resolución dice, don Stefan no tuvo ningún perjuicio y por eso esa parte es un parcialmente con lugar, no con lugar. Porque él, aunque alegó vulneración a sus derechos políticos, el tribunal le dice, usted no estaba obligado a renunciar en esa fecha. No se le afectó. No se le afectó en nada. Entonces, daños y perjuicios no va a tener. Ya si quiere echarse el cuento y pagar un perito que diga que sufrió un daño emocional porque no pudo renunciar en la fecha que quería, igual no se lo va a decir. Son otros 100 pesos. Ahora, lo otro importante es que le ordenó al Rodrigo Arias o a quien ejerza la presidencia de la Asamblea Legislativa abstenerse a volver a caer en ese tipo de conductas. O sea... el tribunal le dijo, tema cerrado, no se votan las renuncias. Y para todas las personas que sostuvieron que las renuncias tenían que ser votadas por la Asamblea Legislativa para tener validez legal, pueden ir a hablar con el tribunal y listo. Pasemos al siguiente tema, y es que Lucho esta semana quiere reconocer el trabajo del diputado de Nueva República, don Yonder Salas, por motivos que no han sido compartidos conmigo. Nuestro congresista de la semana es porque... Porque la Comisión de Asuntos Jurídicos le dictaminó afirmativamente esta semana un proyecto de ley que va a multar con 363,639,15 colones, una multa categoría A los caballos, seres humanos que les encanta andar haciendo piruetas, acrobacias u otras maniobras negligentes en carretera. La famosa gente que anda haciendo wheelie en la moto y luego se estrella y están todos sus seres queridos en redes sociales diciendo te fuiste muy pronto.
Entonces, ese tipo de actitudes van a tener una multa categoría A que acumula más 6 puntos, se le decomisa el vehículo y va a pagar una multa de 363,000 colones. Gracias, me parece sorprendente que aún tengamos leyes de tránsito que no penalicen cosas tan elementales como esa. Se van a seguir llenando los planteles. Los planteles del MOP. ¿No han visto una toma aérea de un plantel del MOP? De los varios. La cantidad de motocicletas que hay ahí decomisadas, porque sale más barato comprarse una moto nueva y pagar esa multa. La multa es insostenible, pero bueno, Lucho está en contra de los motociclistas. Yo lo apoyo. Yonder Salas, muchas gracias por su aporte al país. Entre menos empanadas en la calle, todos ganamos. No entendí la pregunta, pero bueno. Delfino.cr. Pasemos al siguiente tema, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, Spotify o al correo my@delfino.cr. Esta semana empezamos con las preguntas que nos quedaron pendientes de la semana pasada. La primera es de María Julia, quien nos consulta. Lucho habla de que él quisiera un sistema parlamentario. ¿Podría, por favor, explicarnos en qué consiste ese sistema? El sistema parlamentario, grandes rasgos, es uno donde el poder ejecutivo emana del legislativo. Correcto. Es el Congreso el que integra, el que forma el poder ejecutivo. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de España. Se requiere una mayoría parlamentaria. Correcto, para formar gobierno. La mayoría puede ser un único partido, se alcanza la cantidad de escaños. O coaliciones formales, no como lo que tenemos en este momento. Lo que ocurren son actos de investidura. Entonces, obviamente, después de las elecciones se hacen negociaciones entre las bancadas y ninguno tiene la mayoría necesaria. Y si se llega a un acuerdo sobre políticas, proyectos, qué temas tocar y cuáles no, entonces los diputados de la coalición votan todos por un único candidato, ese candidato que ha investido como presidente, como primer ministro, y los ministros se escogen, en la mayoría de los casos, no en todos los países es así, de las propias personas que tienen curules. Por ejemplo, en el Reino Unido, todos los ministros, todos los secretarios, allá son secretarios, son diputados. Exactamente, son congresistas. Así es como funciona. Entonces, así como el Parlamento embiste el gobierno, el Parlamento también tumba el gobierno mediante mediante mociones de censura. O llamados a elecciones anticipadas. El mayor riesgo de este sistema es en los sistemas en los que se requiere una mayoría para integrar gobierno, una determinada cantidad de escaños. Es que si ninguno llega a la mayoría y si las fracciones y si los partidos no se ponen de acuerdo, el país entra en un ciclo de convocatoria de elecciones recurrentes hasta que alguien alcance la mayoría. Correcto. Otro riesgo con el sistema parlamentario es que en todos los casos básicamente pierden. No tendríamos lo que existe actualmente, que es la beligerancia, la prohibición de beligerancia del Ejecutivo, porque las personas forman parte de los partidos políticos. Al igual que en la Asamblea no se pierde la asociación al partido político al llegar, el Ejecutivo tampoco lo perdería al asumir como Ejecutivo por ser un sistema distinto. Pero entonces que en todo caso la beligerancia ya no existe. Sí, no es solo que ya no exista por este gobierno, sino que además en todo caso Costa Rica es uno de los únicos países del mundo, así dicho con los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene un régimen de prohibición de beligerancia de este nivel. En otros países eso no existe así. Y por eso es que históricamente la población costarricense ha sido inmune, podría decirse de esa manera, a la injerencia electoral que pueda ejercer un alto cargo público, porque la tiene prohibida y no estaba sujeta a ella. Entonces, como ahora ya esas líneas no se respetan, correcto, es diferente la situación. La discusión que tenemos que tener es si queremos reforzar la beligerancia o aceptarla y retirarla por completo. Correcto. En fin, la siguiente pregunta es anónima y nos consulta con respecto al proceso parlamentario, que siempre que votan una moción sobre cualquier tema presentan una moción de revisión. ¿Qué propósito tiene esto? El propósito de la moción de revisión es repetir la votación. Si es un tema que ya se votó por mayoría, si no se quiere cambiar el resultado, es para dejar en firme el resultado y que surta efectos inmediatos. Correcto, porque por ejemplo, si apruebo una moción para convocar a un ministro para el día siguiente, tengo que aprobar una moción de revisión porque si no,
la convocatoria surte efecto hasta que el acta se conoce al día siguiente. Es el equivalente a lo que hacen en los órganos colegiados de acuerdos en firme. Correcto. Entonces, lo acordado queda en firme sin necesidad de esperar a la aprobación del acta en la sesión siguiente. Correcto. Y eso está normado en algún artículo del reglamento. Artículo 155 y en todo caso alguno de los artículos primeros del reglamento dice que todo diputado tiene el derecho de pedir la revisión de los acuerdos que tome la Asamblea. El artículo 155 es el que regula la moción de revisión. Alejandro Santamaría nos consulta si podemos explicar bien qué es el régimen municipal, qué hace, quiénes son, por qué lo quitaríamos. Si no, sería muy complicado hacer ese cambio. No quería responder eso inicialmente. Ok, el régimen municipal es el gobierno local, está compuesto por una alcaldía, que es la dirección, digamos, política, ejecutiva, la autoridad política la autoridad local. Política, exacto. Un consejo municipal donde están los regidores y hay también los síndicos que son a nivel de distrito, creo. Es un más pequeño. Y tienen un montón de funciones asignadas, incluyendo, las patentes comerciales, impuestos municipales, los impuestos municipales, los servicios municipales, que es recolección de basura, limpieza de parques, alcantarillados y demás. Se maneja cementerios, si no me equivoco. Maneja cementerios. El encargado del mantenimiento de la red vial cantonal. Correcto, y hay incluso municipalidades que tienen funciones específicas por las zonas en las que están ubicadas, como las que tienen zona marítimo terrestre, que es en las cuales manejan las concesiones de esos lugares. Las municipales, además, no todas, esto es un servicio también que tienen algunas, es la policía municipal. No todas las municipalidades están obligadas a tener una policía municipal, pero pueden tenerlo. El problema con nuestro sistema, desde mi perspectiva, no es en torno a las funciones que tienen asignadas, es en torno a la distribución que hemos creado geográfica de municipalidades, que es insostenible. O sea, en un país de 41,000 kilómetros cuadrados. 51,000. Gracias. 51, me quité 10 de un solo. 51,000 kilómetros cuadrados y poco más de 5 millones de personas, tener 84 municipalidades es irracional, porque cada municipalidad es una institución pública. Cuando hablamos de que el país tiene 326 instituciones públicas, bueno, 84 de esas son municipalidades. Sin contar además todas las federaciones municipales que tienen y los consejos municipales las intendencias. Las intendencias, que creo que quedan 7, que todas quieren ser cantón. Correcto. Si todas quieren ser cantón, para todas ser municipalidad. Eso es insostenible. Los servicios que dan las municipalidades podrían ejecutarse de una forma mucho más eficiente si se hicieran a escala, y para hacerlo a escala requieren cubrir territorios más amplios. ¿Qué requiere esto? Esto definitivamente requiere una reforma constitucional, porque nuestra constitución actual contempla el procedimiento para crear municipalidades, no para desintegrarlas ni fusionarlas. Entonces, ¿por qué yo digo que? Porque, bueno, entonces, en terrenos pequeños con poca población hay pocos ingresos, la municipalidad entonces tiene poca capacidad de dar los servicios y todos sus recursos se limitan a pagar los propios funcionarios que se crean automáticamente al crear una municipalidad. Por ejemplo, si creas una municipalidad, necesitas alcalde, necesitas vicealcalde, necesitas el consejo municipal, que tiene una cierta cantidad de regidores dependiendo de la población, necesitas a los síndicos, o sea, y toda una estructura administrativa para sostener algo que entonces pagas impuestos para sostener a la municipalidad, y entonces no pueden dar servicios. Las municipalidades se vuelven un fin en sí mismos. Exacto. Entonces ocupas agrupar y redistribuir de forma tal en que tenga un mejor sentido logístico administrativo y sean más eficientes, y los impuestos que se recaudan, porque recaudan un montón de impuestos, se vayan a cosas más allá que pagar los propios salarios de la municipalidad. Hay municipalidades muy buenas, hay municipalidades muy malas. Eso es así. Pero, y lo otro que yo siempre he dicho, pero esto tiene que ver no con el régimen municipal como tal, sino con la política nacional, es que yo sé que no todas las personas en el régimen municipal son malas, pero lo peor y más corrupto de la política nacional está dentro del régimen municipal. ¿Por qué? Porque son los puestos de más fácil corrupción, digamos, por estar más cerca del terreno y menor supervisados. Y porque además es muy fácil llegar a ocupar un cargo municipal de elección popular, porque las elecciones municipales tienen altísimos niveles de abstencionismo. Adicionalmente. Pasando por ahí. Y además, porque son tantas que inclusive con la existencia valiosa de medios de comunicación locales,
es imposible y las mismas municipalidades ponen entrenamientos para que ni la ciudadanía ni los medios de comunicación se enteren de todas las cochinadas que hacen. Correcto. Esta pregunta se vincula con la siguiente, que era ¿por qué no ha existido una iniciativa para algún proyecto de ley que obliga a la ciudadanía y a las empresas a separar residuos entre comunes y reciclables? Bueno, justamente la recolección de residuos es responsabilidad de las municipalidades, entonces, y las municipalidades tienen autonomía constitucional además. Entonces, cada municipalidad define si tiene o no un sistema de separación de recursos. Reformar el régimen municipal como un todo permitiría establecer la obligación de que toda municipalidad tiene que tener un sistema de recolección de recursos que sean por separación. Y cada municipalidad debería tener su propio botadero. Correcto, por eso deberíamos tener, no lo que tenemos ahora del botadero regional, donde le mandamos la basura al que aceptó. Si queremos botaderos regionales, entonces necesitamos municipalidades más grandes. Exacto. En el sentido de que, o sea, menos municipalidades que abarquen más territorio. 40 municipalidades en este país serían más que suficientes. En realidad mi propuesta es súper radical, pero a ver, no tiene ningún tipo de coherencia lógica. No me expliquen, no me pidan que haga una tesis sobre cómo idearía yo el sistema municipal. Es simplemente un tema de frustración de cómo existe ese modelo. Para mí, con el tema de las provincias, basta. Traigamos de vuelta al gobernador provincial, todo lo demás se va. Sí, dejar todas las municipalidades que tienen edificios actualmente como sedes de la gobernación con personal administrativo, pero sin necesidad de que haya una auditoría propia y demás. Algo así, o yo eliminaría las provincias, pero bueno, eso es otra historia. Yo eliminaría las provincias de un todo porque no tienen sentido más allá de la elección de diputados, pero no es el punto, Lucho. Yo le tengo más cariño a la forma de provincia, porque vamos a ver, pregúntame, poneme una imagen de cuál provincia es esta y te la digo. Poneme una imagen de cuál cantón es este y yo estoy seguro que ni siquiera la gente que vive ahí lo va a reconocer. En fin, la siguiente pregunta es si podemos explicar cómo fue la ocasión en que Johnny renunció a la candidatura del PLN. Don Johnny no renunció a la candidatura del PLN, él renunció a hacer campaña en la segunda ronda contra Luis Guillermo Solís, porque sabía que todas las encuestas daban como inevitable la victoria del primer gobierno. Antonio Álvarez de Santos estuvo esta semana en un programa, no sé si era en Matices o en el Octavo Mandamiento, donde mencionó que en esa ocasión, que digamos que de tanto se ha hablado, el resultado final era el mismo que tenían ellos en las encuestas, que fue como 60-40. O sea, más bien ganaron no haciendo la campaña porque obtuvieron la misma cantidad de plata. No gastaron plata. No gastaron nada y obtuvieron el mismo resultado. O sea, ya era una posición consolidada. No había nada que hacer. O sea, lo que dijeron es, la gente que fue a votar por Johnny esa vez, ese es el núcleo duro de Liberación, que de todas maneras que no iba a ir a votar. Todo lo demás era un extra que podíamos permitirnos perder. Correcto. Interesante. Pero bueno, él dijo, al final, las encuestas que teníamos cuando tomamos esa decisión fueron muy similares al resultado de la elección, así que... Y no castigaron el hecho, ¿no? Sí, el PLN lo sancionó y él apeló la sanción y ganó, si no me equivoco. El hecho de haber dejado de hacer campaña no incidió en el resultado final. Sebastián Alfaro nos pregunta que nos ha escuchado hablar que las instituciones públicas deben responder solicitudes de información en tiempos cortos, incluso de forma inmediata si ya tienen los datos. Quisiera saber cuáles son esos plazos, cuál es la normativa que regula esos plazos y si esos aplican a instituciones como colegios profesionales, que son entes públicos no estatales, y federaciones de deportes reconocidas por el ICODER. Creo que las federaciones son privadas, entonces no estoy seguro que les aplique a los colegios. ¿Se manejan fondos públicos? Si manejan fondos públicos, debería aplicarles, pero a los colegios profesionales creo que sí les aplica, supongo. ¿Lucho? Para no batear, primero que nada, los plazos han estado dispersos a lo largo del tiempo. El más corto, que es de inmediatez, está dispuesto en el decreto ejecutivo 40.200 del gobierno de don Carlos Alvarado, me parece, que es el que establece que si la información ya existe, la institución está obligada a entregarla de manera inmediata. Eso logramos que se metiera en la ley marco de acceso a la información pública. En realidad mi deseo era que acortaran el plazo de los 10 días hábiles a 5, pero eso no se pudo, se mantiene el plazo de 10 días hábiles. Pero si es un documento que ya se sabe que ya existe y que la institución tiene a la mano, debe entregarlo de manera inmediata, sin que se haya definido que es de manera inmediata. Quedará valoración de la Sala Constitucional. O, obviamente, si la institución pide tiempo adicional para producirlo. La Ley Marco de Acceso a la Información Pública aplica a todo el Estado, todas las instituciones públicas, e inclusive a los sujetos de derecho privado que detenten información de interés público. Okay.
Entonces creo que ahí entran las federaciones deportivas. ¿Entrarían? Si reciben recursos públicos, sí. Digamos que eso. Ujú. ¿Qué más? Listo. Paso a la segunda. ¿No quedaba alguna otra por responder esa parte? A los colegios profesionales, nada más. Ya lo conté. Sí, los colegios profesionales les aplica. De hecho, yo le había metido un recurso de amparo al Colper y lo gané. Muy bien. Neke Villa nos consulta. ¿Qué pasó con la plata que Hacienda le iba a dar ¿Qué pasó con la plata que Hacienda le iba a dar al OIJ en 3 tractos? ¿Cuáles grupos etarios serán mayoría para las elecciones 2026? ¿Y qué pasa si jornadas de 12 horas no se logra terminar de ver antes del 1 de mayo de 2026, Lucho? ¿Crees que responde las 3? ¿Qué pasó con la plata que Hacienda le iba a dar al OIJ? Entiendo que no se la van a dar. Ya esta semana antes, el don Nogui Acosta, antes de renunciar al ministerio para aspirar a una curul, dejó firmado de que no se iba a hacer el traslado de sus recursos. Los grupos etarios mayoritarios hay que esperar a que cierre el padrón. Eso es el 1 de octubre. Entonces, una vez el tribunal lo publique, pues se puede hacer el análisis por tractos. Y Lucho, ¿qué pasa si el proyecto de jornadas de 12 horas no se aprueba antes de que finalice esta legislatura? En la práctica no pasa nada. No pasa nada, el proyecto queda ahí porque no se ha vencido. Lo que pasa es que los diputados nuevos, alguno tendría que meterle una apuesta a despacho, que estoy seguro que a menos de que la asamblea próxima esté dispuesta a tramitar ese proyecto, el diputado que haga eso se va a ganar el odio inmediato del resto de sus compañeros, porque implica automáticamente meter el proyecto en el orden del día del plenario, aunque van a empezar con sesiones extraordinarias. Si se pone a despacho, en el momento en el que entren ordinarias, tienen que obligatoriamente que conocer el proyecto de ley. Correcto. Tercero nos hace 3 preguntas. La primera es si a los asesores se les paga horas extra. A los asesores legislativos se les paga horas extra. La segunda es cuántos asesores legislativos son estudiantes y cuál es el récord de asesores que ha tenido un diputado en la historia. Y la última consulta es ¿qué opinamos sobre la resolución de un magistrado que dijo que básicamente existe el diablo? Y sobre la ley de juegos de azar y las tarifas de las multas. Múltiples preguntas. Sí. A los asesores legislativos se les pagan extras a todo funcionario público, salvo que sea de confianza, entiendo. Los funcionarios de confianza, pero no, es que existen 2 cosas distintas, el funcionario de confianza y la jornada de confianza, o sea, 2 parámetros distintos. Un funcionario de confianza puede tener horario regular. Una persona en jornada de confianza es aquella que puede trabajar hasta 70 horas a la semana, pero no tiene límites horarios. O sea, no tiene una hora de entrada ni una hora de salida. Ok. Por eso es un funcionario de confianza. Se usa usualmente nada más para cargos jerárquicos, la jornada de confianza. Okay. Pero sí, la otra pregunta, esto puede ser una duda existencial. Hay muchos despachos que tienen estudiantes como asesores ad honorem, que no significa que esos asesores son parte de la planilla de la asamblea, nada más el diputado lo autoriza como un asesor que trabaja de gratis para él. Correcto. ¿Cuántos hay? No tenemos la menor idea porque eso no es un registro que llevemos. Nosotros nada más verificamos las planillas. Cada diputado tiene derecho a 5. 5 coma algo. 5 coma algo, que usualmente la coma algo se la reparte la fracción, pero bueno, en 5, digamos 6 un unipersonal tal vez le aceptan. Y de nuevo, nadie tiene más de esos a menos de que tenga diputados ad honorem o financiados, pagados de forma privada por sí mismo para tener más. No sé quién es el que más haya tenido, Lucho. No, tampoco sé. ¿Y qué pensamos del magistrado que básicamente dijo que existe el diablo? No conozco, no he leído esa sentencia, pero tengo mis sospechas de quién es. En todo caso, creo que no es reciente. Creo que es antigua, así que. Y sobre la ley de juegos de azar y las irrisorias tarifas, esas tarifas yo creo que se ajustan o se tienen que ajustar o no se ajustan. Es que habría que revisar bien, pero la mayoría de las leyes que disponen sanciones no establecen muchas veces, digamos, para la actualización. Pensiones en base a salarios base para no necesitar estar haciendo ajustes. Las que son nominales a veces dicen ajústese según el índice de inflación del precio al consumidor. Entonces, en la ley aparece 100 colones, pero en la práctica ya ese número es otro. Correcto. Y como la ley de salarios tiene eso, ¿no? Se ajusta con... La ley de tránsito. La ley de tránsito cuando se promulgó la última traía un monto fijo, pero que se actualiza según el IPC. Entonces ustedes revisan el CINALEVI. Viene el monto original que se dio cuando está la ley, pero luego viene un añadido que le hace la Procuraduría con la tabla con los valores actualizados por año.
Cindy Monge nos consulta sobre la legalidad en la que operan las empresas que funcionan como protectoras de crédito, Equifax, Credit ID, Cero Riesgo, entre otras. Que ¿cómo hacen para tener esa información y por qué no es una violación a los datos personales? Muy sencillo. Cuando ustedes solicitan créditos o acuden a alguna institución financiera a solicitar un crédito, comprar una tarjeta de crédito, lo que sea, en los folletos que los hacen firmar, que la gente nunca lee, viene una autorización genérica de que usted autoriza a esa institución a trasladar sus datos de la forma en la que ellos quieran. Entonces, eso es por lo general lo que ocurre, porque como estas protectoras de crédito o las agencias de récord crediticio, pues terminan siendo un propio insumo para las instituciones financieras para saber a quién darle crédito o no. Básicamente, si su información está ahí es porque usted firmó y no leyó la letra pequeña que decía que le permitía hacer eso. Ahora bien, esto no implica que su información está ahí para siempre. Así como usted tiene el derecho de entregar esa información, usted tiene el derecho de pedir que se suprima. Porque porque son datos personales suyos. O sea, usted tiene el derecho de decidir darlos y tiene el derecho de pedir cuándo eliminarlos y hasta de rectificarlos. En realidad creo que hay una excepción nada más de cuando no se puede pedir que se elimine y la había analizado la Sala Constitucional, y si no mal recuerdo es cuando ya hay embargos o situaciones de crédito judicial. Podría revisarlo. Creo que en algún momento hablamos de esto cuando estábamos hablando de los temas que pidió los datos que pidió el Banco Central a la SUGEF. Hablamos de eso. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que dice que hay una circunstancia en la que la persona pierde el derecho de hacer esa. Creo que cuando están ya en trámite judicial. Creo que es eso, sí. De hecho, Epillonder presentó un proyecto esta semana para que una vez finalizado la deuda, en 4 años se tenga que borrar automáticamente. Las entidades bancarias tengan que borrar la información 4 años después. Ok, no es como el de José Francisco Nicolás. No recuerdo cuál era. El de Francisco Nicolás es la prescripción automática. No, eso es prescripción de oficio, perdón. Esto es sobre la información. Eliminar las manchas. Eliminar las manchas a los 4 años. Kendall Guido nos consulta si el proyecto de jornadas de 12 horas es un proyecto reciclado de otros periodos legislativos y si ha sido presentado por otros partidos en el pasado. Esto se originó en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. ¿No? Sí, pero a ver, yo siempre he estado en contra de esta bendita mantra que tiene el oficialismo. Es que este proyecto tiene tantos años discutiéndose. No son proyectos idénticos. No es lo mismo. No son proyectos idénticos. En el fondo, la idea de una jornada, de habilitar jornadas de 12 horas, sí se ha atravesado múltiples proyectos de ley. El más reciente, el que se cayó en la sala, era de Liberación Nacional. El actual fue presentado por María Daniela Rojas del PUSC y han habido otras iniciativas en el pasado. La siguiente consulta es: ¿existe alguna ley, norma o reforma que regule los precios que cobran las universidades públicas, especialmente en modalidad virtual? No, y el Frente Amplio presentó uno y se lo rechazaron. Correcto. Después, Glory nos consulta: hace un par de semanas se presentaron al Departamento de Participación Ciudadana varias iniciativas de ley por parte del Parlamento Joven de Mujeres por el Clima. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre este parlamento y las iniciativas presentadas. ¿Hay alguna en particular que les llame la atención? Glory, bueno, yo voy a responder de toda la honestidad y vos vas a salvarlo después. Glory, la verdad es que yo no conocía la existencia de este parlamento. Yo lo único que reconozco es el parlamento universitario, porque lo vi una vez. No conozco de otros. Tampoco conozco las iniciativas que presentaron porque el Departamento de Participación Ciudadana no le pasa esas propuestas a la prensa, se la pasa a los diputados. Tal vez eso podría ser algo que inclusive yo con mi contacto ahí en el departamento podría pedirles que las compartan también con la prensa. O sea, si son iniciativas ciudadanas sería interesante que la prensa sepa qué está proponiendo la gente. ¿Por qué no? Mire, respuesta iba a ser: yo tampoco conozco a este parlamento y yo no reviso las propuestas porque eso está disponible en línea. Yo no reviso las propuestas que están que son enviadas al Departamento de Participación Ciudadana, porque ya reviso todos los proyectos de ley y eso es suficiente y no tengo tiempo como para revisar. Entonces no conozco ninguna de estas propuestas, no puedo comentar. A ver, por lo general cuando se presenta una iniciativa ciudadana y nos enteramos de ellas porque algún diputado la coge, y en la exposición de motivos, por lo general suele indicarse que esta es una propuesta ciudadana de tal organización o de parte de la asamblea. Digamos, si están todas las respuestas de los formularios. Sí, pero es que eso no es lo mismo, porque eso que vos decís es un formulario en el que la asamblea hace sus sugerencias la gente hace sugerencias de lo que le da la gana, pero no es propiamente para presentar proyectos de ley. ¿Por qué te lo digo?
porque precisamente esta semana pregunté al Departamento de Participación Ciudadana de cómo hacerles llegar formalmente ya el texto redactado de la reforma del reglamento que estoy impulsando. Muy bien. No es con ese formulario, porque el formulario no te deja subir un archivo. Isaac nos consulta que mencionamos que se requiere una reforma completa del transporte público. ¿Esto se requiere por medio de la Asamblea o podría el Poder Ejecutivo? Se requiere una reforma de ley. Es que hay tanto que cambiarle. Entonces, si queremos despolitizar el CTP... Hacer la siguiente porque hoy la contesto yo. ¿Cómo? La siguiente pregunta. Ok. Richard Ordóñez pregunta, ¿por casualidad ustedes tienen el dato de cuál es la fracción que acumula la mayor cantidad de ausencias a sesiones y votaciones? Sí. El orden es el siguiente. En sesiones, quienes más se ausentan es la fracción de Liberación Nacional, la fracción del PUSC y la fracción de Nueva República, todas alrededor del 13% de ausencias. En votaciones, la fracción que más ausencias tiene es la del PLP, que se ausenta el 49,51% de las votaciones, seguido de Nueva República, que falta el 37%, y el PUSC, que falta el 32%. Los menos ausentes son el oficialismo y el Frente Amplio y el Bloque Independiente. ¿Saben si la Asamblea lleva un conteo a tiempo efectivo de cada sesión en el plenario? No se lleva. O sea, sí sabemos, no se lleva. Sí sabemos que no se lleva. El siguiente, pase la voz para contestarle. El pago de la deuda política se hace basado en los votos recibidos, proporcionalmente a los votos y al gasto reportado. No sé si pueden dar un ejemplo simulando. ¿El abstencionismo afecta el pago de deuda? Sí, esto funciona así. Los partidos que cruzan el umbral, que es del 4%, o haber escogido por lo menos un congresista, reciben, digamos, el tribunal acumula todos los votos válidos por esos partidos y divide el monto total de la deuda entre esos partidos de forma proporcional. El abstencionismo claramente afecta porque, digamos, es un voto por persona. Sí, digamos, cada voto tiene un valor. Entonces, si el abstencionismo es del 50, cada voto vale el doble. Pero además se ve afectado por todos los votos que van a partidos que no alcanzan la deuda política. Entonces, eso también diluye, aumenta el valor de cada voto. No es proporcional a los gastos. O sea, el gasto reportado es lo que pueden recibir de vuelta según el monto máximo de votos válidos y montos recibidos. Correcto. Esa es la explicación. Y simular, o sea, no hace falta, es muy sencillo. O sea, por cada voto, o sea, por cada porcentaje de abstencionismo que se registra, aumenta el valor de cada voto. Ok. Listo. Bueno. Lucho, ¿quién en la Asamblea genera el control de acuerdos? ¿Hay un control de acuerdos? No sé qué es un control de acuerdos. Necesito que me trate de explicar qué fue lo que quiso decir. Vanessa Mesén nos consulta, ¿qué pasa con las resoluciones de las comisiones? Todo lo que hablan, escuchan y resumen, ¿qué pasa con todo ese material? Resoluciones de las comisiones. Creo que es las investigaciones de las comisiones. Pero bueno, eso queda relación, queda en el acta y están los dictámenes de los distintos expedientes, ya sea del proyecto de ley o de la investigación en curso. Lucho, pregunta alguien, ¿esos atrasos que se hacen con la ley de 12 horas por parte del Frente Amplio le parecen justificados? ¿Las reformas que están promoviendo torpedearían la capacidad para frenar cosas así en el futuro? Eso no es una pregunta, es un comentario. Y no estoy de acuerdo con que ese tipo de... sí, las reformas que está proponiendo torpedearían la capacidad para frenar cosas así en el futuro. Sí. Es que, de nuevo, yo no estoy proponiendo esas reformas porque yo esté a favor del proyecto y por ende en contra del bloqueo. Yo estoy en contra de todos los bloqueos. Me parecen que son antidemocráticos y no deben seguir existiendo. Remítanse al rant que me eché en la primera parte del programa al respecto. Listo, y para terminar corriendo, porque ya el jefe nos está regañando que hemos durado demasiado, voy a mencionar únicamente la peor idea de esta semana. No es una mala idea de fondo, es nada más la peor reacción de un proyecto de ley que he visto en la historia de mi vida. No, mentira. Pero sí en el pasado reciente. Doña Cintia Córdoba presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y tabletas en centros educativos. El problema es que está tan mal escrito el articulado que la prohibición aplicaría no solo a estudiantes, sino también a docentes. Incluye excepciones para el uso, que es como en casos de emergencia o motivos de salud o cuando sea parte del tema, digamos, como parte de las necesidades para acceso a la educación. Sin embargo, esas excepciones se aplican solo a estudiantes. Entonces, en el caso de una emergencia, un docente no podría usar su celular en un centro educativo. Además, dice que es para preescolar, primaria y secundaria, pero la prohibición... acaba de temblar. ¿Volvió a temblar? La prohibición es
dice expresamente que solo para primaria y secundaria. Básicamente, no importa si usted esté a favor o en contra de la idea, está mal redactada esa propuesta. Dígale a sus asesores que revisen, por favor, el proyecto porque... pueden aprovechar que como no ha iniciado el trámite, pueden corregirlo. Retirarlo y corregirlo. Exacto. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todos y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.